Voy a cederle la palabra a Amparo Vallivian, que es una líder política muy importante en Bolivia, ha sido ministra de Estado y ahora está tratando de articular una coalición opositora en la que ella podría eventualmente ser candidata, aunque no está comprometida ni dedicada a full a eso. Gracias por participar, Amparo. Eres bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias. Te corrijo un poco, yo me he declarado candidata en febrero de este año. Yo soy precandidata a la presidencia de la República, claramente. Me voy a referir a 4 temas, pero muy cortito porque no soy una política tradicional. Primero, quería decirles a todos ustedes que les recomiendo leer un artículo que ha sido publicado el día de hoy en El País de España, cuyo autor es un señor de nombre Frank Lutz, que aparentemente es un marketing, o sea, una persona muy conocida en el marketing político en Estados Unidos. Yo confieso que no lo sabía antes. Pero el artículo... Es asesor de Donald Trump. Ok, fine. Es un encuestador republicano, ha criticado a Trump, pero está apoyando a Trump, correcto, pero él tiene mucha experiencia, correcto. Good to know. Pero el artículo me pareció muy bueno porque me pareció, yo sin saber esto que me acaban de decir, primero dice, Donald Trump dice un montón de mentiras y no le afecta políticamente. Donald Trump es cercano a Putin, que se supone que debería ser anatema en Estados Unidos, y no le afecta políticamente. Donald Trump durante la pandemia fue antivacunas y no le afectó políticamente. Donald Trump fue hallado culpable en juicios civiles en Estados Unidos y no le afectó políticamente. Donald Trump fue muy malo en los debates. Afortunadamente para él, Biden fue mucho peor, que lo obligó a renunciar a su candidatura, pero, o sea, lo que dice en el fondo el artículo es que hay muchas cosas el consenso de los marqueteros políticos, de los analistas políticos, que se están cayendo, derrumbando por evidencias, y eso no sucede solamente en Estados Unidos. Yo le quiero decir a Robert, a Fabriz y a todos ustedes que también eso sucede en Bolivia. A ver, el tema de que los debates, que te vaya mal en los debates, no es tan importante. Se ha visto en Bolivia hace 4 años con un debate entre Germain Caballero y Johnny Fernández para alcalde de Santa Cruz, donde Germain le sacó ya saben lo que voy a decir en francés, y sin embargo Johnny Fernández. Se ha visto también en Argentina, o sea, le fue pésimo a Milei en los debates contra Massa y ¿cómo se llama? Me estoy olvidando el nombre de la ministra de... Patricia Bullrich. Gracias, Patricia Bullrich, y sin embargo se le eligió. Bueno, en fin, ese es un primer tema. El segundo es este. El sitio 538, para los que no lo conocen, es un sitio que fue creado por Nathan Silver, un gran estadístico, un gran analista de datos en Estados Unidos, y en este momento estoy leyendo su libro The Signal and the Noise, que se los recomiendo a todos. No es un encuestador. Nathan Silver es un agregador de encuestas, que es muy distinto. Estadísticamente hablando, es otro tema. ¿Ok? Tercero, hay una cosa en la política norteamericana que ha cambiado respecto al pasado y que es muy clara. Tradicionalmente, los latinos, los inmigrantes latinos en Estados Unidos, votaban demócrata. Y tradicionalmente, los sindicatos votaban demócrata. Pero ya no es así. Hay muchos latinos, muchísimos, que son inmigrantes de antigua generación que ahora son anti-inmigración. Su manera de pensar es esta. Yo llegué a los Estados Unidos hace 30 años, después de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, logré hacerme un green card o hacerme ciudadano, y ya no quiero que vengan más latinos. Son mi competencia.
O sea que hay muchos hispanoamericanos que están en contra de la inmigración y esos son votantes pro-Trump. Y lo mismo con los sindicatos. O sea, hay sindicatos, algunos sindicatos, por ejemplo, el de los maestros, el de los funcionarios públicos, que siguen siendo demócratas. Pero hay muchos sindicatos, como los fabriles, por ejemplo, que son enormes en Estados Unidos, que no votan ya demócrata. Antes votaban demócrata. Hoy día votan republicano, porque les gusta la idea de Donald Trump de el proteccionismo, que es totalmente ajeno a la ideología, a la propuesta tradicional del Partido Republicano. Los republicanos siempre han sido pro-free trade. Los demócratas siempre han sido proteccionistas. Pero Donald Trump, como dijo Eduardo, ha cambiado esa cosa. Entonces hay unos cambios brutales. Alguien dijo, no recuerdo quién, los hombres son mejores líderes que las mujeres en la cabeza del público votante norteamericano. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que fue Fabriz. Estoy totalmente de acuerdo. Y la prueba es clarísima. Es clarísima. Más o menos el 50% de los votantes en Estados Unidos son mujeres. Y más o menos el 8-10%, díganme ustedes, son afroamericanos. ¿No es? Y sin embargo, ha llegado a la presidencia de la República de Estados Unidos, una de las democracias más sólidas y más antiguas del planeta, un afroamericano antes que una mujer. O sea, obviamente eso es cierto. Y termino con esto, dos cosas que se han dicho en el alargue que realmente me causan mucha pena y que debo referirme. Eduardo dijo algo acerca del testamento bajo el brazo y lo refirió a Hugo Banzer Suárez. Es mentira. Es mentira. Quien dijo el testamento bajo el brazo fue el ministro de gobierno de Luis García Mesa. No tiene nada que ver con Banzer. Y otra cosa que se dijo es que se hizo la inferencia, no se lo dijo así claramente, pero se lo implicó, no recuerdo quién lo dijo, que las guerras actuales en Ucrania, en el Medio Oriente, son culpa de Biden. Eso también es mentira. Fue una casualidad, una correlación de épocas, no tiene nada que ver quién hubiera sido presidente, igual si hubiera dado la guerra en Ucrania, igual si hubiera dado la guerra en el Medio Oriente. Muchas gracias. Gracias, Amparo. Voy a meter la cuchara con una pregunta. Me pareció muy interesante la reflexión que hacía Fabriz sobre la inconsistencia entre la complejidad de la sociedad americana, que no olvidemos sigue siendo un país federal con 50 estados y cada uno que trata de conservar un margen de autonomía muy importante, ¿no es cierto? Y el sistema político que data de fines del siglo XVIII. Me parece que es muy importante esto porque supone también que ahí está una de las causas fundamentales de esta situación en la que los tres han coincidido, ¿no? Que el electorado está frente a la elección de dos males menores y van a elegir el mal menor a su criterio, pero van a votar tapándose la nariz, como se suele decir. Frente a eso, quisiera preguntarle si en algún momento, aunque sea a nivel muy académico, se ha planteado la posibilidad de que las elecciones no elijan, es decir, que elijan un parlamento, por ejemplo, como ocurre en los sistemas parlamentarios, y que ese parlamento sea el que pueda elegir, aunque sea por un periodo breve, más corto de tiempo, etcétera, a partir de negociaciones coyunturales y fundamentales, etcétera, un ejecutivo, un poder ejecutivo. Porque es muy curioso, creo que Estados Unidos es de los pocos países que es presidencialista y federal al mismo tiempo, ¿no? La mayor parte de los países federales han optado más bien por un sistema más parlamentario con una fuerte descentralización, un fuerte poder a los estados, pero además con un mayor poder para el Parlamento, para el Congreso. De manera que en ellos posiblemente están en la misma situación que Estados Unidos, con una sociedad extremadamente compleja y con mecanismos cambiantes y con presencia cada vez más fuerte de redes sociales, etcétera, pero no tienen
este dilema que tienen ahora en Estados Unidos, que es tan visible para los que estamos afuera, ¿no? Ese dilema de encontrarnos a candidatos que no son queridos ni en sus propios partidos, pero que al final todos tratan de apoyar porque no hay otra, han salido ahí y tienen que elegir entre ellos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes las posibilidades de una reforma política profunda y hacia dónde iría esa reforma política? Y para cerrar con las 3 preguntas mínimas que vamos a tener acá, Daniel Moreno ha levantado la palabra. Adelante, Daniel Moreno. Gracias, Robert. Yo tengo dos preguntas breves. Una, las elecciones solamente tienen sentido si es que los actores políticos están dispuestos a aceptar los resultados de un proceso electoral. Y el 6 de enero del 2021, creo que lo que se ha visto es una manifestación genuina de dudas ciertas de muchos votantes republicanos sobre la legitimidad del proceso electoral del 2020. Eduardo Gamarra empezaba su presentación hablando precisamente de la desconfianza de los ciudadanos en el sistema electoral en los Estados Unidos. ¿Dónde estamos ahora en unas elecciones tan reñidas como estas en términos de confianza de los ciudadanos en el proceso electoral, como para que se garantice que el resultado va a ser respetado por parte de los actores, particularmente de los actores más radicalizados en esta elección muy polarizada del 2024? Y tengo otra curiosidad que no logro entender qué hace y cómo afecta el proceso electoral la participación tan activa del hombre más rico del mundo apoyando la campaña de Trump. ¿Cuál es el peso de Elon Musk? Y si es que en alguna elección previa ha habido un personaje del mundo de las finanzas, del mundo económico tan notorio como Musk, tratando de incidir en el resultado electoral. Eso es, gracias. Gracias, Daniel. Volvemos entonces a los panelistas y comenzamos ahora con Fabrice Lehoux. Unos datos y luego contesto tu pregunta. Los datos es que hace 40, 50 años la mayoría de estadounidenses se sentían incluidos por los dos partidos y pensaban que los dos partidos los representaban. Ahora no es esa situación. En realidad, si tendríamos un sistema de representación proporcional, tendríamos por lo menos 5 partidos, probablemente ninguno de cual tendría más de 50% del apoyo popular. Un partido socialdemócrata, un partido centro-izquierda, luego un partido centro-derecha, los libertarios, los nacionalistas y los libertarios. Quizás estamos hablando de 5 o 6 partidos. Ahora, tu pregunta es que estamos eligiendo en este país un presidente de cuales invertimos tanta esperanza. Si hay movimiento para cambiar eso, no. Un poco porque creemos el cuento que tenemos el mejor sistema político del mundo. Y yo creo que la actualidad nos está indicando lo contrario. Ahora, no quiero decir que tenemos un sistema político de tercera categoría, pero tenemos un sistema político que no ha modernizado según la pluralidad de perspectivas que tenemos en nuestro país y otras cosas. Ahora, el movimiento que se ha visto es en los siguientes términos, Roberto. Primero, dado que el gobierno federal muchas veces está estancado, es muy difícil promover cambio. Entonces, mucho del impulso de la política se ha bajado a los estados. Y hemos visto que ahora hay estados muy distintos. Hay estados muy rojos, con cierto tipo de economías políticas, y estados más demócratas con otro tipo de políticas públicas. Entonces, un poco la innovación institucional va por ese eje. Entonces, de reformar un poco quién realmente nos representa. Pero yo creo que nos espera esa agenda de hablar si estamos desanimados por las opciones que tenemos. Entonces, ¿qué podemos cambiar para hacer esto?
Una de las cosas que se está hablando es de abrir las primarias en los estados para que compiten todos a la misma vez. Y así se piensa, se puede eliminar que dentro del Partido Republicano se eligen candidatos más al extremo, que si esos candidatos tendrían que también competir por el votante, un grupo mayor fuera de su partido, quizá tendrían más incentivos para moderarse. Entonces, yo diría que en esos temas va la agenda de la reforma política. Es más una esperanza lo que señalas para el futuro. Gracias, Fabriz. Eduardo Gamarra, no sé si estás por ahí. Sí, Sí, gracias. adelante. Sí, voy a dar dos o tres puntualizaciones muy importantes. La primera es el uso estratégico de la mentira, que se ha convertido ahora en algo que se utiliza no solo en Estados Unidos, fue muy característica de una reciente elección en Inglaterra, pero el uso estratégico de la mentira se refiere simple y llanamente al hecho de que los candidatos que la utilizan saben que es una mentira, ¿no? Pero saben que por lo menos el 50% de esa mentira cala y cala profundamente. Y eso lo hemos medido en repetidas ocasiones. No importa la mentira que diga Donald Trump o cualquier político, ¿no? Eh, eh, Queda por lo menos el 50% de eso como una verdad. Corregir esa mentira es lo más difícil, número uno. Número dos, a Amparo Vallivian, yo dije el gobierno de García Mesa y me refería al gobierno de Banzer solo en el sentido de que los militares en Bolivia, como que es lo que quiere Donald Trump acá, estaban involucrados en acciones que le corresponden a una policía o le corresponden a el sector civil, no militar. En este país una larga tradición que va a los 1890, una ley que existe, posi comitatus, que prohíbe el uso de los militares en acciones internas, particularmente en acciones de control político como el que propone el candidato Trump. La otra aclaración, a Amparo, y te digo esto porque esto es lo que trabajo, ¿no? Si bien ha habido un movimiento del voto latino, de un sector del voto latino hacia el Partido Republicano, no es de la gran significación que mucha gente piensa. Hemos venido durante los últimos 4 años haciendo la pregunta, ¿usted se cambió de partido en el último año? Y tenemos una fluctuación de entre 10% al 14% de los hispanos encuestados que dicen haber cambiado de partido. Y de ese 10%, lo más que hemos obtenido es que el 30% dice haber cambiado del Partido Demócrata hacia el Partido Republicano. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, que históricamente el candidato republicano obtenía entre el 26 y el 30% del voto, salvo excepciones, ¿no? Como por ejemplo en los años 80. Pero hoy el cálculo es que Donald Trump, el año 2020, Donald Trump obtuvo el 32%. En el mejor de los casos, y sobre eso hubo una gran discusión académica eh, en cómo se medía, etcétera, etcétera. Hoy los cálculos en nuestras encuestas es que Donald Trump podría obtener hasta el 36% del voto hispano. Lo curioso es, como bien decías, que en las encuestas y esto es consistente, porque esa es la base hispana del trumpismo. Hemos hecho una pregunta, ¿no? Simplemente si usted está de acuerdo con la deportación masiva y las redadas masivas a hispanos. Y hemos encontrado a nivel nacional que el 32%, que es coherente con la votación republicana, que favorece eso. Pero a la vez lo que hemos visto, ¿no? Es que
el voto hispano, el votante hispano piensa que el Partido Demócrata representa mejor sus valores, que ellos siguen siendo mayoritariamente demócratas y que al final, en la encuesta que la publicaremos el 1 de noviembre, la mayoría de los hispanos en Estados Unidos votarán a favor de Kamala Harris, incluyendo, Bob, en nuestro estado de la Florida, donde, con la excepción del condado donde vivimos, la encuesta que sacamos ayer, por ejemplo, el 70% de los cubanos votarán por Donald Trump. Pero a nivel estatal, donde hay un voto puertorriqueño que más o menos equivale el voto cubano, y que está muy activado, y voto de otras poblaciones hispanas, la diferencia es mucho menos, es de 53 a 47. Entonces, no es tan cierto que ha habido un gran movimiento hispano hacia el Partido Republicano. Y quiero, simplemente concluir con lo siguiente respecto a, a- a la posibilidad de una reforma en Estados Unidos. Coincido con Ed, Fabrice Lehoc, que es más un deseo que una realidad. Y el deseo está en que, precisamente esa idea de hacer una reforma en los procesos de primarias, porque lo que pasa en los procesos de primarias es que necesariamente los candidatos corren hacia los extremos. Y eso hace entonces que, los candidatos que surgen no reflejan la realidad ni del país ni de sus propios partidos. Pero ese tipo de reformas, van a estar completamente empantanadas en el tipo de Congreso que Fabrice describió. Y hablar de reformas mucho más grandes, más estructurales, va a ser mucho más difícil aún, porque pues nadie, acá, habla ni siquiera de una reforma a la Constitución, que para cambiar, por ejemplo, este régimen presidencialista requeriría, y es lo más difícil, cambiar la Constitución en este país. Y finalmente, para Daniel, no te olvides, Daniel, que, en este país, siempre ha habido una gran influencia de grandes empresarios en la política. Henry Ford, la familia Mellon, la familia Westinghouse, ¿cómo se llama? Carnegie. Siempre ha habido una gran influencia. Lo interesante, sin embargo, es la forma en la que Elon Musk, se ha insertado quizás en lo más interesante del proceso político norteamericano, que es afectar el proceso electoral mismo, con unas enormes contribuciones facilitadas por una decisión de la Corte Suprema el 2010. Y eso hace entonces que Elon Musk tenga un poder muy decisivo, no solo en este proceso, pero, también la forma en la que él se ha insertado en el sistema político. Él tiene enormes subsidios federales, o sea, de esta idea de que ha sido un gran, que su fortuna es solo por lo que él ha hecho, es un poco de mítica, porque él ha recibido enormes subsidios para el desarrollo de SpaceX, por ejemplo. Pero, a lo que voy es que, señor Musk, hoy tiene a diferencia de esos empresarios antiguos que estaban mucho más vinculados con el desarrollo de Estados Unidos en esos momentos. Hoy este es un actor que inclusive, tiene capacidad de ejercer política exterior decisiva, como el Wall Street Journal reveló ayer, ¿no? Sus conversaciones continuas con Putin y otros, y su acceso, ilimitado a secretos nacionales, que también hace, pues, por supuesto, que él tenga un poder individual y sus compañías sobre el curso del país. Ahí termino. Gracias. Gracias, Eduardo. José Orías ha levantado bien. la mano, así que Pepe, adelante, tienes unos par de minutos para tu comentario. Bueno, un saludo a todos. Más que todo, una pregunta complementaria. Em,
¿los temas de Latinoamérica de alguna manera están presentes en la campaña o no contamos en la campaña directamente? ¿O repercute en algo en el tema del voto latino que se está hablando, que pueda tener algún grado de influencia? El tema Venezuela, el tema Cuba, lo que pasa por acá, ¿afecta, está en agenda o realmente todavía Latinoamérica sigue fuera del enfoque de los candidatos de los dos principales partidos en Estados Unidos? Fabricio levantó la mano en esto y luego nos vamos con, no sé si Eduardo también quisiera hacer algún comentario, le damos después la palabra a Bob. Fabricio, adelante. Sí, lamentablemente no se escuchan. El tema de la región se mete quizás en el tema de la inmigración, de cual creo que Eduardo Gamarra habló bastante bien de esto, o si se habla de la región, se habla del narcotráfico. Pero eso ha sido un tema ausente en esta campaña. Realmente han sido temas de política nacional y si se habla del exterior, se habla de la guerra en Gaza y en Líbano o la guerra en Ucrania. Pero la región está ausente en la agenda política de este país. Solo para agregar un poquito a lo que ha dicho Fabriz, ha estado muy presente el tema de Venezuela, pero no ha estado presente, esto es lo más interesante, Donald Trump hasta el día de hoy no ha hecho declaración alguna sobre el fraude electoral de Venezuela, ¿no? Eh, no ha hecho declaración alguna sobre lo que sería su política exterior hacia Venezuela. Pero lo que ha hecho es que ha mencionado a Venezuela. Venezuela ha estado en el centro del debate. No hay grupo hoy en día inmigrante más estigmatizado que el venezolano. ¿Ok? Sí, pero Eduardo agregaría, es cierto que Trump ha señalado a Venezuela como un blanco, pero nadie realmente le ha entrado a debatir esto. Eso es cierto, tienes razón que se ha mencionado a Venezuela, pero sigue siendo un tema menor, creo. Y es un tema interno, ¿no? Sí, en la forma que él lo está hablando, exactamente. Bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Bob. Lo hemos hecho esperar un buen tiempo, así que adelante, Está Bob, bien. por favor. Tantos temas voy a tocar un poco, pero hay mucho para decir y mis colegas han dicho muchas observaciones muy buenas. Tocando en revés, entonces, lo de Venezuela, de acuerdo, no están hablando de América Latina fuera de lo de la inmigración y lo que Donald Trump sí está haciendo con Venezuela. Es una retórica a veces demagógica respecto a los criminales venezolanos, las pandillas que han llegado a tener mucha fama, ínfama, así recientemente por sus crímenes, ¿no? Puede ser, está exagerando, pero muchos crímenes horrorosos han sido cometidos por jóvenes venezolanos que entraron bajo esta frontera abierta de Kamala Harris y Joe Biden, y Donald Trump está aprovechando de eso políticamente. El tema grande que quiero discutir ahora es lo del sistema electoral, cambios, influencia de Elon Musk, etcétera. Yo creo que es verdad que, como dijo Eduardo, muy difícil cambiar la Constitución, entonces reforma, cambiar para un sistema más de parlamentarismo, etcétera. Eso sería imposible, pero y pueden hacer reformas en las primarias de los partidos y los estados son 50 laboratorios de democracia, cada uno puede hacer reformas en sus eh, propias leyes, pero hay una esperanza, porque yo soy, además de abogado, me gusta la política, pero también estudio la historia y mi papá era historiador también. Y como decía el famoso, bueno, un dicho muy famoso del primer ministro inglés Harold Macmillan, bueno, más de 60 años, ¿qué usted teme en términos políticos? Él dijo, events, querido, events, dear boy, events. Y yo creo que una gran parte de lo que ha causado la situación actual donde tenemos dos partidos, país polarizado, candidatos mediocres, defectuosos o peores en ambos lados, ¿cómo es que un país con tanto talento puede presentar esas dos opciones? Yo creo que hay unos eventos de los últimos 10 años o 15 años, 12, digamos, es que Donald Trump y la reacción del público, pero también
como los demócratas, la prensa aprovecharon a Donald Trump para promoverlo, presumiendo de que iba a perder. Y ya una vez que le entró, la reacción a Donald Trump causó más polarización. Donald Trump mintió mucho, los oponentes de Donald Trump mintieron mucho, y etcétera, etcétera. Y después llegó la pandemia. O sea, Donald Trump iba a ser reelegido porque su gestión fue muy exitosa en términos objetivos hasta febrero de 2020. Él habría ganado la reelección sin la pandemia y habríamos terminado eso. Pero la pandemia causó mucha desconfianza. El establecimiento mintió mucho, el público estaba con desconfianza y habían grandes cambios en el sistema electoral. Y después Donald Trump, por irresponsable, egoísta, lanzó su cruzada de la elección robada, etcétera, y lo que pasó en 6 de enero. Pero no se puede olvidar lo que hicieron por otro lado, las mentiras de que ese laptop de Hunter Biden era propaganda rusa, cuando fue evidencia verdadera de la corrupción de un gran candidato, su familia, el candidato a la presidencia. La carta de los 51 notables del Departamento de Inteligencia, CIA, etcétera, los veteranos de Seguridad Nacional, mintieron diciendo que esto fuera o pareció desinformación rusa para Joe Biden poder mentir en el debate que yo no tiene nada que ver con China. Eso es, o sea, eso quebró mucho la confianza del público y eso facilitó la cruzada mentirosa de Donald Trump, porque el otro lado estaba quebrando normas y mintiendo y abusando del sistema. La acusación de confabulación con Rusia que se fabricó, eso fue algo horrible. Entonces, que tenía raíz en investigación de la campaña de Hillary para buscar información sucia contra Donald Trump. Entonces, todo eso. Entonces, mi sueño, no sueño, yo creo que hay gran chance de Donald Trump ganar esta elección. En 4 años vamos a salir de Donald Trump. El Partido Republicano tiene gente muy seria, muy capaz, y el Partido Demócrata también hay nueva generación, gente que han sido gobernadores exitosos, que saben la tecnología, conocen la cultura. No olvídense que hace 12 años, antes de Donald Trump, ¿quiénes eran los candidatos? Barack Obama y Mitt Romney, 2 hombres sobresalientes, serios, con divergencias ideológicas, pero candidatos que se podía esperar en un país. Hillary Clinton, su capacidad como política, como persona, era una persona también sobresaliente, tenía sus defectos personales y por algunas razones tenía lo que pasó con el FBI y etcétera. Pero la realidad, este país tiene ese talento. Yo creo que cuando Donald Trump sale después de 4 años, tal vez él pierde. De todos modos, Donald Trump trajo una época inédita a la política norteamericana y el sistema funciona bastante bien. Entonces yo creo que, en fin, hay que aguantar esto y el país tiene grandes instituciones. Lo que ha salvado nuestra economía, a pesar de la gran deuda y todo el gasto público, es el sector privado, está innovando la tecnología, no solamente inteligencia artificial, pero las herramientas de la productividad que hemos visto últimamente. O sea, este país es diferente que cualquier otro en términos de estructura, pero el éxito de este país también tiene que ver con el sistema. Entonces, Elon Musk es un hombre él tiene sus defectos y, como dijo Eduardo, ha beneficiado mucho de subsidios en SpaceX, pero más allá, Tesla, la compañía Tesla, se debe a los subsidios y la política del Partido Demócrata forzar a la gente a comprar o estimular compra de vehículos eléctricos. Entonces, hay muchas alianzas interesantes acá, ¿no? Y una cosa que causó Elon Musk cambiar de lado es que él está quejando de los cambios culturales. El Partido Demócrata no defiende la libre expresión debido al proceso. También personalmente no le gusta la indoctrinación de niños, de jóvenes en asuntos de transgénero, de asuntos sexuales. Un hijo, él tiene, no sé, 10, 12 hijos, pero un hijo cambio de sexo y ni habla con él, pero él cree que la cultura woke que está asociado con el Partido Demócrata, que ha perdido la razón, según él, y en cierto sentido hay excesos allá. Entonces, Elon Musk es un hombre con lado positivo, lado negativo, pero la tecnología, la innovación, creatividad,
es importante. La burocracia estilo europea es la visión del Partido Demócrata y los empresarios como Elon Musk pueden ayudar bastante a Donald Trump. O sea, Donald Trump es un viejo, pero está asociado con Vivek Ramaswamy, un empresario indio muy talentoso. J.D. Vance, aunque habla un discurso populista que él recién no inventó, pero ahora aprobó, pero es un hombre con mucha experiencia en tecnología, es muy inteligente, de raíces humildes. O sea, hay razón para optimismo del sistema político una vez que salga Donald Trump y los abusos de Donald Trump y los abusos de los oponentes de Donald Trump. El país todavía está fuerte, yo soy optimista. Bueno, Bob, te agradezco mucho. Ha sido una sesión, creo, sumamente interesante. Creo que nuestra confusión es mucho más nítida ahora de lo que era antes de que comenzáramos esta sesión, porque realmente el sistema político americano es extremadamente complejo, es difícil de entender desde un país chiquito, presidencialista, etcétera, todas las dimensiones que tiene y los entretelones que hay por atrás. Pero la verdad es que la intervención de ustedes tres ha sido muy buena, nos ha ayudado muchísimo y creo que hablo a nombre de todos y les digo que nos sentimos profundamente agradecidos por su intervención. Esperamos que ustedes también hayan disfrutado de la polémica, del debate, y bueno, ahora esperar qué es lo que sucede y cuál de los dos males menores gobierna el país en los próximos años. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros.